Bien, entonces, esta tarde, bueno, durante estos minutos vamos a hablar sobre lo que es la estructura organizacional, ¿ya? El objetivo o los objetivos que se pretenden alcanzar con este curso o esta conferencia son estos. Pretendemos, o lo que se pretende es que cada uno de ustedes comprenda qué es la estructura organizacional. O sea, que tenga claro a qué uno se refiere cuando se habla de estructura organizacional. Que aprecie cada uno de ustedes la importancia de la estructura organizacional en el logro de los objetivos de una empresa. Muchas veces no le damos la importancia que amerita a esta etapa de organización, que es cuando nosotros diseñamos la estructura de una empresa. Entonces es importante que ustedes comprendan y aprecien, ¿no?, el valor que tiene la estructura dentro de una empresa. Conozca cada uno de ustedes los elementos que conforman una estructura. A veces solo pensamos que hablar de estructura es hablar del organigrama, y en realidad no es eso. O sea, el organigrama es como una herramienta, un apoyo a lo que es la estructura organizacional, pero no es en sí la estructura de una empresa. Y por último, identifiquen claramente el aporte de cada elemento de la estructura en la eficiencia de la empresa. Entonces, todos estos objetivos pretendemos lograr con este curso, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con la aclaración o la explicación de lo que es una estructura organizacional, ¿ya? Cuando hablamos de estructura organizacional, estamos hablando de la manera como está ordenada la empresa. Entonces es hablar de orden al hablar de una estructura. Pero ¿orden de qué? Orden en cuanto a funciones que se realizan en la empresa, orden en cuanto a responsabilidades que se tienen en la empresa, en cuanto al manejo de autoridad dentro de la empresa, orden también en cuanto a las relaciones laborales que deben existir dentro de la empresa, etcétera, ¿ya? Entonces, se dice que la estructura de una organización es el soporte de una empresa. Yo siempre hago la comparación de lo que es una estructura organizacional con lo que es la estructura ósea que tenemos cada uno de nosotros en nuestro cuerpo. Fíjense que nuestro esqueleto es un conjunto de partes, ¿no?, de huesos, que cada uno de los huesos tiene una función que realizar, ¿no es cierto? Y gracias a cómo están ubicados cada uno de los huesos, dónde están ubicados, es que nosotros podemos realizar los movimientos que realizamos de manera correcta, ¿no es cierto? O sea, si queremos desplazarnos, existen nuestras piernas para hacerlo. Si queremos agarrar las cosas o manejar nuestros miembros superiores, tenemos los brazos. Si queremos nosotros pensar en el soporte que tienen todos nuestros sistemas, por ejemplo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio de nuestro cuerpo, está pues la estructura ósea para sostenerlos, ¿no es cierto? Y lo propio con los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Si nosotros no tuviéramos un esqueleto, es decir, no tuviéramos una estructura ósea, todo estaría mezclado, pues, ¿no? Nuestros órganos, nuestros sistemas, nuestros músculos, todo estaría en el piso prácticamente, estaríamos nosotros arrastrándonos como un gusanito. Entonces, no funcionaría adecuadamente nuestro cuerpo. Gracias a la estructura que tenemos, la estructura ósea, es que tenemos ese soporte y podemos nosotros realizar las actividades que debemos realizar con cada una de las partes de nuestro esqueleto, ¿ya? Entonces, así como la estructura ósea es el soporte del cuerpo humano, la estructura organizacional es el soporte de una empresa, de las actividades que realiza una empresa, ¿ya? Bien, ¿cuál es su importancia? Como les digo, muchas veces dejamos como en segundo plano o inclusive no nos detenemos a analizar la importancia que tiene la estructura organizacional en una empresa. Asumimos que tenemos una adecuada estructura y que estamos trabajando correctamente, pero no nos detenemos a analizar si realmente contamos con esa estructura organizacional ideal para nuestra organización. Entonces, la importancia
de detenernos a analizar lo que es y detenernos a hacer un estudio y diseñar una adecuada estructura, radica en que nos permite la estructura lograr cada uno de nuestros objetivos organizacionales. Y lograrlos no solo de manera eficaz, ¿no? Sino hablando siempre de la eficiencia. O sea que vamos a alcanzar nuestros objetivos trazados en la planificación de manera eficiente gracias a una adecuada estructura organizacional. Si no contamos con esta adecuada estructura organizacional, con un soporte adecuado para las actividades de la empresa, difícilmente vamos a poder alcanzar nuestros objetivos y obviamente difícilmente vamos a poder hablar de eficiencia dentro de lo que hagamos, ¿ya? Entonces, quiero mostrarles estas comparaciones para darnos cuenta de la importancia que tiene la estructura. No es lo mismo, fíjense, pretender descansar, por ejemplo, en una habitación ordenada. Nuestro objetivo es descansar, ¿no es cierto? Pasar un momento agradable en nuestra habitación. Y no es lo mismo descansar en un ambiente ordenado, en este caso la figura o la imagen que está a nuestra izquierda, que descansar en un ambiente desordenado. O sea, algunos pasamos por alto el orden, ¿no es cierto? Decimos, va, da lo mismo, total, yo tengo la cama, yo tengo la silla, yo tengo el televisor, que esté ordenado o desordenado da lo mismo, pero no es lo mismo, no ejerce el mismo efecto en la persona y en su objetivo el contar con un ambiente ordenado a contar con un ambiente desordenado. Tampoco es lo mismo, fíjense, si yo pretendo estudiar y mi objetivo es aprender, ¿no es cierto? Y mantener cierta concentración en mis estudios, no es lo mismo contar con un escritorio ordenado, que viene a ser la figura a nuestra izquierda, que hacer la misma actividad, o sea, estudiar en un ambiente desordenado. Fíjense, nuestro escritorio con todo, ¿no es cierto? Pero algunos dicen, va, o sea, con que yo esté sentado frente a la computadora no importa, pues si tengo papeles volando, si mi taza está al medio, si tengo papeles arrugados, si todo está patas arriba, digamos, ¿no? Es que no ejerce el mismo impacto, o sea, de por sí, o sea, nuestro cerebro capta esa situación y no logramos el mismo objetivo. Por más que digamos estamos sentados frente a la computadora, no es lo mismo, ¿ya? O sea, no logramos los objetivos de la misma manera. Y si hablamos de una empresa, fíjense, sucede lo mismo. No es lo mismo trabajar de manera ordenada, fíjense la figura a la izquierda, donde las personas, cada uno está haciendo sus actividades de manera tranquila, cada uno sabe lo que tiene que hacer, que trabajar todos como locos, ¿no es cierto? Improvisando, de pronto deben haber personas, en la figura de la derecha, que están duplicando las actividades, no hay buena coordinación entre las personas, algunos se han hecho pisar con el tiempo, están corriendo, todo está patas arriba, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estructura organizacional, vuelvo a repetir, estamos hablando del orden que tenemos dentro de la empresa para realizar nuestras actividades y de esa forma lograr los objetivos que nos proponemos de manera eficiente, ¿ya? Ahora, ¿qué beneficios nos brinda contar con una adecuada estructura organizacional? O sea, seguimos haciendo énfasis en la importancia que tiene la estructura en una empresa. ¿Cuáles son esos beneficios? De pronto alguien dice, ¿y por qué yo tengo que detenerme a estudiar esto? ¿Por qué yo tengo que aprender este tema? ¿Por qué tengo que estar consciente si yo estoy estudiando contaduría, digamos, no? Yo estoy estudiando ingeniería comercial o estoy estudiando administración, en fin, es que todos van a trabajar en una empresa, ¿no es cierto? Y hablar de una empresa es hablar de una estructura. Entonces, tenemos nosotros que tomar conciencia de la importancia que tiene por los beneficios que nos arroja. Por un lado, tenemos la optimización de costos. Todas las empresas, hoy en día, más que antes inclusive, buscan optimizar costos, disminuir sus costos en lo que hacen, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos lograr esto? Una de las formas es justamente a través del diseño de una adecuada estructura organizacional.
¿Por qué? Porque al tener establecida la cantidad de personas que requerimos para hacer lo que debemos hacer o para llevar a cabo las funciones necesarias dentro de una empresa, entonces eso hace que no contemos con personal de más, o sea, porque, claro, diseñamos una estructura a la medida de nuestras necesidades y no vamos a estar contratando pues personas de más para la estructura, ¿no es cierto? Sino la cantidad exacta que necesita nuestra empresa. Pero tampoco vamos a tener personas menos. O sea, tenemos nosotros que tener el cuidado de tener la cantidad necesaria, tampoco por optimizar costos. Si yo necesito 2 secretarias, por ejemplo, solo voy a contar con una. Y esa una va a ser el trabajo de la otra más, digamos, ¿no? Es que eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque si hablamos de eficiencia, se supone que tenemos cierto tiempo de trabajo, tenemos cierta energía en nosotros como personas, y si me sobrecargan de actividades, obviamente no voy a lograr ser eficiente. Seguramente voy a retrasarme en algunas cosas que tengo que hacer, voy a retrasar la toma de decisiones en algunos aspectos, voy a cometer ciertos errores en lo que hago, entonces tampoco estoy hablando. Soraya, se ha cortado tu audio. No se escucha. Joven, esperemos un segundito, por favor. Bueno, esperemos que no ocurra otra vez el mismo problema. Les decía que los beneficios en lo que es los costos que todas las empresas buscan alcanzar, ¿no es cierto? Disminuir los costos de las actividades, ¿no?, que realizan. La optimización del tiempo, también hoy en día lo que es el tiempo es un recurso valioso, ¿no es cierto? Y por ende el logro de mayor eficiencia que se logra, no de costos y tiempo, no también con el incremento de la calidad, porque la estructura organizacional hace que cada persona sepa qué es lo que tiene que realizar y al concentrarse en ello, obviamente comete menos error. Con una adecuada personal podemos optimizar la energía de las personas. ¿Por qué? Porque cada persona al realizar su trabajo desgasta cierta energía, realiza cierto esfuerzo. Y si uno realiza acciones que no debe realizar porque no le corresponden, estaría malgastando su energía. Pero si contamos con las funciones y responsabilidades que debemos nosotros realizar, entonces vamos a optimizar nuestra energía y vamos a realizar lo que debemos realizar con menos tiempo y por ende mayor eficiencia. Que realmente es importante que todos estemos conscientes, seamos de la carrera que seamos, de la importancia que de organización que organizacional para nuestra empresa. Pasamos a veces por alto suponiendo que las cosas van a dar como magia, pero no existe la magia, ¿no es cierto? Entonces debemos nosotros preocuparnos por un soporte para lograr nuestros objetivos, ¿ya? Bien. Hablamos de una
estructura organizacional, debemos hacer mención a elementos que forman la estructura de una empresa. ¿Cuáles son estos tres elementos? Debemos nosotros por otro lado, debemos pensar en términos de formalización de la estructura y por último, debemos nosotros pensar en términos de centralización de la, o sea, que cuando nosotros vamos a diseñar una estructura organizacional de complejidad, formalización y centralización, ¿ya? Si solo me concentro en lo que es complejidad, estaría incompleta la estructura de mi empresa. Si solo me concentro en lo que es formalización, lo propio. Estaría hablando, me concentro en lo que es la centralización, cometiendo el error de diseñar una estructura incompleta. Entonces, sí o sí, yo debo diseñar la estructura, o sea, crear en estos tres elementos, ¿ya? La complejidad, la formalización y la centralización. Vamos a aclarar a qué se refiere cada uno de estos elementos. En el elemento complejidad de la estructura, estamos hablando de la división de trabajo que debemos realizar en nuestra empresa. Fíjense que ninguna empresa funciona con una sola persona. Empresas artesanales, digamos, ¿no? Bien pequeñitas, pero inclusive siendo artesanales, mínimamente 2 personas, digamos, ¿no? Pero siempre lograr la eficiencia, debemos pensar en dividir las actividades. Cuando estamos pensando en la especialización, ¿no es cierto? Entonces, no etapas de un proceso, que solo tenga que realizar unas cuantas etapas del proceso, así sean 2, 3, pero no tengo que realizar todas las etapas, ¿ya? Nosotros nos concentramos en lo que es la división del complejidad de la estructura. Existen para dividir el trabajo en una empresa. Ustedes han visto, ¿no es cierto? Entonces sabemos que podemos nosotros dividir el trabajo por funciones. Y a estas formas las llamamos departamentalizaciones, ¿no es cierto? Entonces podemos departamentalizar nuestra empresa por funciones pensando en las acciones o actividades que se realizan en la empresa. Pero también podemos dividir el trabajo, o sea, aplicar una departamentalización por áreas geográficas. Si la empresa cuenta con unidades de negocio distribuidas, ¿no? Geográficamente. De pronto tengo como el hipermaxi, ¿no? Un hipermaxi norte, uno sur, uno este, uno oeste. Entonces, yo puedo aplicar una división del trabajo por zonas geográficas. También puedo aplicar una departamentalización por productos o servicios. O sea, de pronto mi empresa se dedica a varias actividades. O sea, por un lado yo tengo una fábrica de lácteos, por otro lado tengo una empresa comercializadora de gaseosas y por otro lado tengo un colegio. Entonces yo puedo aplicar a esa mi empresa, que vendría a ser ya una empresa grande, una corporación, tendría que aplicar una división del trabajo por producto, ¿no es cierto? O servicios. Puedo aplicar una departamentalización por procesos. Este tipo de departamentalización está más dentro de lo que son las industrias o las fábricas y dentro de lo que es el área de producción, porque existe un proceso, pues, ¿no? De elaboración o de producción del bien que estamos nosotros ofreciendo y es generalmente, ¿no? Es conveniente aplicar esta departamentalización en dicha área. También puedo dividir el trabajo por clientes, pensando, ¿no? En qué tipos de clientes tengo y por cada tipo de cliente yo especializo a mis empleados, ¿no? Entonces creo departamentos que van a ser especializados en atender a mis distintos tipos de clientes. También aplicamos o podemos aplicar una departamentalización por canales de comercialización, si es que mi empresa es una comercializadora o también es una empresa que dentro de su área de comercialización veo por conveniente
dividir el trabajo por tipos de canales, que pueden ser el canal directo de ventas o el canal indirecto de ventas, ¿no es cierto? Y hablamos de, cuando es indirecto, de mayoristas, minoristas, detallistas, en fin. Entonces yo puedo dividir el trabajo concentrándome en los canales de comercialización. Y por último, puedo dividir el trabajo por secuencias, que pueden ser por secuencias de tiempo, por ejemplo, ¿no? Hacer turnos de trabajo en distintas áreas o departamentos donde se necesite, ¿no? Crear dichos departamentos por turnos, o puedo aplicar secuencias alfabéticas, alfanuméricas, que eso es cuando se maneja gran cantidad de información y yo divido el trabajo por dándole cierta cantidad, ¿no? de datos a analizar a un departamento con una secuencia por orden alfabético, por ejemplo, ¿no? Apellidos, o sea, manejar las carpetas de estudiantes cuyos apellidos comienzan con A hasta los que comienzan con D, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que nosotros podemos dividir de diferentes maneras nuestra actividad. Podemos combinar tipos de departamentalización. No es obligatorio elegir uno de estos tipos y nada más. En nuestra empresa podemos aplicar varias departamentalizaciones, 2, 3, incluso todas, si es que vemos conveniente hacerlo, ¿ya? ¿Con qué beneficios? O sea, ¿para qué vamos a dividir el trabajo? O sea, ¿por qué tenemos que analizar la mejor forma de dividir el trabajo y aplicar los tipos de departamentalización? Por 4 ventajas que vamos a ir viendo. Por un lado, ustedes saben, ¿no? Que la división del trabajo lleva consigo a la especialización. Y la especialización significa el dominio de una actividad o de una tarea. Entonces, yo a las personas, a mis empleados, les voy a encomendar ciertas funciones y responsabilidades y sobre esas funciones y responsabilidades tiene que haber dominio. No les estoy encomendando hacer todo, les voy a encomendar hacer una parte, ¿no es cierto? Entonces, tendrían que dominar esa parte que les va a corresponder hacer, ¿ya? La especialización lleva consigo los 0 errores, o sea, como consecuencia de la especialización tenemos el no cometer errores. Si yo domino una actividad, se supone que es porque no cometo errores en esa actividad. O en todo caso, voy a cometer menos errores, ¿no es cierto? Eh, si se corta, volvemos a entrar, ¿no es cierto, Licen? Correcto. Está bien. Entonces, les decía que la especialización nos lleva a los 0 errores y esa es otra ventaja de la división del trabajo. Otra gran ventaja es la optimización del tiempo. O sea, se supone que yo